Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la instrucción select, para lo cual nos dirigiremos a nuestra base de datos en la que venimos trabajando, que es el DB biblioteca, dentro del esquema DBO. Hacemos clic en un Query Tools. Primeramente vamos a hablar un poco de teoría, para lo cual la teoría está en GitHub. Como yo la tengo en mi repositorio local, voy a copiar. Ya, la instrucción select. Para comenzar, Para comenzar sobre la instrucción select, primero debemos saber qué es una consulta SQL. Una consulta SQL son operaciones sobre la base de datos, como por ejemplo podemos hacer un select, un insert, un update, un delete u otras operaciones. Eh, Dentro de estas operaciones, en esta clase vamos a tocar sobre la operación select. Select nos permite a nosotros recuperar registros de la base de datos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos las tablas definidas, ya tenemos registros en cada tabla. Entonces, para nosotros, el select nos va a permitir recuperar esos registros. Bien. ¿El asterisco para qué nos sirve? El asterisco nos sirve para recuperar todos los campos de una tabla o un fichero. Cuando pongamos asterisco significa que vamos a recuperar todos los campos. Y el from nos va a decir de dónde o de qué tabla o fichero se va a recuperar esos datos, ¿no? En este, en este, en este de acá podemos ver la sintaxis, ¿no? Select asterisco from y el nombre de la tabla. Esta es la sintaxis para poder recuperar registros de la base de datos, ¿no? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un select asterisco from a la tabla libros. Entonces, ejecutamos esta instrucción y nos va a recuperar todos los datos que hay en esta tabla, ¿no? Podemos hacer otro select from DBO autor. Esta instrucción nos va a permitir recuperar todos los datos que hay en esta tabla, ¿no? En la tabla autor. Otro ejemplo nos dice retornar las columnas ID, nombre y estado de la tabla autor. Entonces, para nosotros, en esta parte ya no vamos a poner asterisco como en antes lo pusimos. Cuando ponemos asterisco, quiere decir que vamos a recuperar todos los datos o todos los campos de una tabla. Pero en este caso solo nos pide el ID, el nombre y el estado de la tabla autor. Entonces, para lo cual nos dirigimos a la tabla autor y vemos qué campos tiene, ¿no? Tiene campo ID, nombre, apellido y estado. Pero a nosotros nos dice el nombre y el estado de la. Entonces hacemos un select, el ID autor, el nombre, el estado y de qué tabla vamos a hacer, vamos a recuperar esos registros, esos campos, ¿no? Entonces, al ejecutar esta instrucción, nos obtenemos obtenemos los registros que nos está solicitándonos en la pregunta. Ahora, dentro de estos hay algunas cosas que debemos saber. Por ejemplo, un alias. Un alias lo vamos a definir con un as. ¿Esto qué nos permite? A nosotros nos permite poner títulos alternativos, ¿no? A cada columna. Por ejemplo, si este nombre nosotros podemos cambiarle y decir nombre autor, ¿no? Entonces, el alias a nosotros nos permite poner nombres alternativos a las columnas. Veamos un ejemplo. Retornar el campo nombre de la tabla editorial.
el campo nombre, asígnale un alias de editorial. El ejercicio nos quiere decir que tenemos que recuperar de la tabla editorial el nombre, pero a ese nombre le vamos a poner un alias de editorial. Entonces, con esta instrucción vamos a recuperar el nombre de la tabla editorial. Ejecutamos la instrucción y como podemos ver, el alias está aquí. Ya no aparece con el nombre original de la columna, que es nombre, sino aparece con el nombre editorial ya con lo que se está, como se está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Otro debemos de saber columnas computadas. ¿Qué quiere decir columnas computadas? Son el resultado de ejecutar algunas operaciones con las columnas de una tabla. Por ejemplo, si una tabla productos tiene precio, nosotros podemos sacar el descuento simplemente multiplicando el precio por el descuento en porcentaje, ¿no? Ese sería un ejemplo. Pero acá tenemos un ejemplo en el ejercicio 4. Retornar las columnas ID autor y el campo concatenado nombre completo. Nombre completo va a ser igual a nombre más apellido de la tabla autor. Como podemos ver, el nombre y el apellido están en campos diferentes. Entonces, nosotros podemos concatenarlo en un solo campo que diga nombre completo. Entonces, el ejercicio nos pide esto, ¿no? Que concatenemos el nombre más apellido y a este le pongamos en un solo atributo, ¿no? En una sola columna, que sea nombre completo. Ejecutamos el script. Entonces podemos ver de que estamos obteniendo esos registros con el campo, con los campos nombre y apellido en un solo campo, ¿no? Unidos. Prácticamente estamos concatenando acá. Entonces, estos ejercicios son básicos, ¿no? Estos ejercicios que estamos desarrollando. En conclusión, el SELEC a nosotros nos permite recuperar los registros de una base de datos, ¿no? Para lo cual debemos tener en cuenta si vamos a recuperar todos los registros o todas las columnas o especificados, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada ejercicio que se presente, ¿no? Este sería todo por este video.